poco sobre la parte de la historia de la escritura. En un segundo, ¿alguien más quiere entrar? Todos algo tardecito. Ahí está. Ahí está. Bueno, hemos visto un poco sobre la parte de la historia de la escritura. Bueno, anuncios de último momento, ¿no? La otra semana, pues, les voy a dejar una clase de tipo asincrónica, ¿sí? Y les voy a dejar, bueno, a partir de hoy les voy a dejar lo que es su comprobación de lectura. Miren, por el tiempo, porque me atrasé en ese aspecto. Entonces les voy a dejar una comprobación de que va a valer 10 puntos. Eso me lo van a entregar ustedes el otro domingo, ¿sí? Claro, cuando termine la clase yo se lo voy a subir para que se la lean y ustedes lo hagan. Bueno, vamos a comenzar. Sí, porque supuestamente iba a dividir en dos tareas, pero no dio tiempo. Entonces, solo les voy a dejar una lectura general de 10 puntos. Y en otra fase, les voy a dejar lo que son pequeñas tareas para que precisamente sean prácticas, para que vayamos viendo poco a poco cómo se desarrollan las cuestiones, eh, las técnicas, ¿verdad? Y de esos procesos de investigación. Voy a presentar la pantalla. Un segundito, solo que me cargue esto. Ahí está. Un segundito que alguien más quiera entrar. Listo. Bueno, alguien más. Un segundito, si alguien más quiere entrar, me imaginé. Creo que ya están todos. Bueno, me toca entrar un poquito más ahora en lo que es la parte como más. ¿Alguien más quiere entrar? Más como técnica, precisamente de lo que es escritura. Entonces, primero que nada, bueno, hay que tener en cuenta, pues, que es la escritura, ¿verdad? Que es escritura, o sea, iniciando precisamente por lo que es escribir. Bueno, así muy como escuetamente, y es el acto precisamente de crear una representación persistente, generalmente visual, de lenguaje sobre una superficie. Y como sistema estructurado, pues, de comunicación. La escritura también se conoce como lenguaje escrito. Históricamente, los lenguajes escritos surgieron como una forma de registrar, pues, los lenguajes hablados correspondientes. Yo creo que habíamos hablado de esto la vez pasada, ¿verdad? Obviamente que es un lenguaje hablado, lo que está haciendo ahorita, ¿verdad? Es un sistema estructurado de comunicación, bueno, que se produce mediante el habla. A veces denominado específicamente lenguaje oral o vocal, para diferenciarlo obviamente del lenguaje escrito. Y claro, también puede decirse que el lenguaje hablado, pues también por medio de señas. Bueno, bueno, pero al final de cuentas es un conjunto particular de símbolos, o sea, la escritura, eh, así como las reglas mediante las cuales codifica un lenguaje hablado específico. Se conoce como sistema de escritura. Bueno, en algunos casos excepcionales, la escritura puede ser de tipo táctil en lugar de visual, como hemos hablado la semana pasada, también, por ejemplo, el sistema braille, ¿verdad? En toda actividad cognitiva y social, la escritura implica procesos neuropsicológicos y físicos cuyo resultado físico también es denominado escritura o texto, y una serie de estímulos inscritos físicamente, transferidos mecánicamente y representados digitalmente. Entonces, la lectura en la actividad de encontrarse con un texto e interpretar sus símbolos. Y también estamos con la llamada alfabetización, ¿verdad? Que es la capacidad de leer y escribir. Y bueno, yo creo que en ese aspecto creo que lo que hacemos todos nosotros, ¿verdad? Tener esta capacidad de leer, escribir, analizar símbolos. Y en general, bueno, los sistemas de escritura no constituyen lenguas en sí mismas, sino más bien un medio duradero de representar el lenguaje de manera que pueda ser comprendido por las personas en un momento posterior. Si bien el uso del lenguaje es universal,
En todas las sociedades humanas, la mayoría de las lenguas habladas no se escriben, que pues un sistema de escritura pues, pueden como complementar y ampliar las capacidades del lenguaje hablado, transmitiéndolo a través de un espacio, por ejemplo, correspondencia escrita, y almacenándolo para su lectura futura, por ejemplo, de las bibliotecas. La escritura también puede cambiar la relación de las personas con el conocimiento, obviamente que van adquiriendo, ya que permite a los humanos como externizar, o sea, la parte exterior, eh, su pensamiento en formas que son más fáciles de reflexionar, procesar más lentamente, elaborar, reconsiderar, y también la parte de revisión. Disculpen, ¿alguien más quiere entrar? Listo, listo. ¿Alguien más? Un segundito, que me imagino que alguien me va a querer entrar en esos minutos. Un minuto más. Si no me interrumpen. Si no, aquí me interrumpen y ya no puedo continuar. No creo que estamos todos. Bueno, voy a cambiar de perspectiva. Perdón. Bueno, precisamente, claro, como comentamos precisamente, es un proceso, porque tiene mecanismos para interpretar, analizar, revisar la parte de estos símbolos que uno realiza precisamente. ¿Cuáles son las herramientas, materiales y motivaciones para escribir? Cualquier acto de escritura implica una interacción compleja entre herramientas disponibles, o sea, las intenciones, las costumbres culturales, las rutinas cognitivas, los géneros, el conocimiento táctico y explícito, y las restricciones y las limitaciones de los que nos utilizamos. Bueno, hay instrumentos de escritura utilizados para hacer inscripciones físicas. Primero los dedos, ¿sí? Cuando uno pone un mensajito así como los carros cuando están como con sereno, también por ejemplo tienen el polvo, ¿va? Eh, ay, no sé, te amo. Uno usa los dedos, ¿verdad? Dedos, puede ser también estilentes. Y es como más que todo como un instrumento que se usa para como grabar o marcar materiales blandos. Así como los juguetitos precisamente que usan los niños, ¿verdad? Pincel de tinta, lápices, plomas, bueno, entre otros, ¿verdad? ¿Y por qué no? Precisamente, pues las superficies de escritura también son importantes. Como vimos en la clase pasada, vimos precisamente en el caso, por ejemplo, de las cuevas que están en Francia, ¿verdad? Que utilizaban precisamente piedra y pigmentos precisamente para realizar este tipo de cuestiones, ¿verdad? Y puede ser, como les comentaba, tallas de piedra, tallas de arcilla, tallas de bambú, el mismo papiro, tablillas de cera, los famosos pergaminos, el papel, las planchas de cobre, inclusive la misma pizarra. Claro, aquí obviamente, porque como no estamos en presencialidad, obviamente, ¿qué tenemos de material? Tenemos un marcador, tenemos la pizarra y ahí está como la parte de la escritura. Y bueno, precisamente la cuestión de la máquina de escribir, así como un procesor de texto en la parte digital, que permiten como a los escritores individuales producir texto visualmente consistente y mecánicamente desde un teclado. Y claro, obviamente hay que tomar en cuenta que los primeros avances del procesamiento y generación del lenguaje, ahora estamos con la parte tecnológica de los software. Ahora tenemos precisamente la parte como también de tener un teclado a la par, escribir, y bueno, precisamente con el caso de Word, que vendría siendo como nuestra gran superficie en la cual ahora escribimos, ¿verdad? Pero hay que reconocerlo, ya que se nos utilizan los cuadernos para hacer anotaciones o hacer una escritura como se hacía antes, ¿verdad? O la misma máquina de escribir, ahora tenemos presente las computadoras o las laptops, ¿verdad? Inclusive los teléfonos ahora están ayudando a esto.
Bueno, ahora bien, perdón, ahora bien, ¿cuáles son sus motivaciones y propósitos? Bueno, históricamente, como os comenté la semana pasada, la escritura surgió para satisfacer las necesidades de sociedades cada vez más complejas económicamente y socialmente. Una vez desarrollada, sus posibles explicaciones incluían el seguimiento de la producción de otras riquezas, el registro como de historia, obviamente la preservación de la cultura, la codificación del conocimiento a través de planes de estudio, así como lista de textos considerados fundamentales, bueno, como por ejemplo tratado de arquitectura, tratado de arte, eh, bueno, nuevamente tratado de medicina, o como comentaba, en el caso del valor artístico, era como el canon literario, el tratado de arte, no me acuerdo, ay, no, se me dio el nombre de ese señor. Ah, de Serlio, si no me recuerdo, ajá, tratado de arte de arquitectura y escultura de Serlio. ¿Cómo se me olvidó? El tratado de la pintura y escultura eh, de Francisco Pacheco, que Francisco Pacheco fue un pintor del siglo XVII. Y unas herramientas de administración incluyen como códigos legales, registros sensoriales, contratos, escritura de propiedad, impuestos, acuerdos comerciales, tratados y tratados. Entonces, como que la inscripción de signos en piedra, arcilla, papel y, bueno, ahora las memorias digitales, que cada una es más portátil y de más rápida difusión que la anterior, porque obviamente, conforme el ser humano va evolucionando, también se va evolucionando, y con esto la tecnología. Bueno, proporciona como medios para una acción cada vez más coordinada y extendida, así como la memoria ante grupos más grandes de personas a lo largo del tiempo y espacio. Otras como innovaciones que se pueden determinar aquí incluyen, por ejemplo, sistemas legales más uniformes, más comprensibles, ampliamente difundidos y la distribución de versiones accesibles, por ejemplo, de los textos sagrados, y el fomento de prácticas de investigación científica y la gestión de conocimiento. Todo lo cual como dependía en gran medida como de la forma portátil y fácilmente reproducible del lenguaje escrito. Y bueno, como comenté la semana pasada, la historia de la escritura es como coextensiva con los usos de la escritura y la elaboración de sistemas de actividad que dan origen a la escritura y lo hacen circular. Bueno, motivaciones individuales y también, porque no han sido colectivas, que se van a desarrollar y que se van a dar para escribir, incluyen la capacidad como de operar más allá de las limitaciones de la propia memoria. Por ejemplo, mm, listas de tareas, listas de recetas, recordatorios, mm, cuadros de bitácoras. Sí, que una bitácora es prácticamente donde se utiliza para documentar estados, eventos, condiciones aplicables, máquinas complejas o personal. Son libros de registro realmente. Mapas, instrucciones para tareas o rituales complicados, la difusión de ideas, la coordinación, por ejemplo, ensayos, monografías, folletos, planes, peticiones, manifiestos, eh, narración de historias, claro, el mantenimiento de lazos familiares, ¿sí? Como por ejemplo cuando la gente quiere que, como, no sé, va como poner mamá de, papá de, como por ejemplo los registros estadísticos o sensoriales y demográficos. O también esas son llamadas también como redes sociales. No, o sea, no redes sociales como que no sabes que son Facebook, Instagram, WhatsApp, no. Redes sociales habla precisamente de cómo se relacionan las familias, amistades dentro de una sociedad, ¿sí? No solamente se habla de red social cuando se habla de, obviamente, mm, de la era tecnológica o la web. La correspondencia, entre otros. Y bueno, la expansión global de los sistemas de comunicación digital, como comentaba ahora, como es el caso del correo electrónico y las redes de comunicación, como pueden ser las sus redes sociales, recapitulando ahora TikTok, Facebook, Instagram, mm, Facebook,
el antiguo Twitter, que ahora creo que le cambiaron de nombre, no creo cuál es. Mm, ¿Qué otro? El Snap, el Snapchat creo que es. Bueno, entre otros. Ah, y claro, ¿por qué no decirlo ahora? Por ejemplo, ahora que con la parte precisamente de, ahora que tenemos la ventaja de la virtualidad, se ha abierto también esta parte de escribir, obviamente, por medio, por ejemplo, de los grupos o foros que tienen las plataformas digitales de las diversas casas de estudio. Eso es una, ¿verdad? Bueno, y bueno, ahora que ha convertido como la escritura en una característica como cada vez más importante en la vida cotidiana, donde, claro, esos sistemas se mezclan con tecnologías más antiguas, como el papel, los lápices, las pizarras precisamente blancas, las impresoras y las fotocopiadoras. Y la escritura cotidiana, precisamente en cantidades sustanciales, caracteriza como la mayoría de lugares de trabajo de los países desarrollados. En muchas ocupaciones, como ejemplo, derecho, contabilidad, diseño de software, recursos humanos, la documentación escrita no solo es el principal producto final, sino también el modo de trabajo en sí. Incluso en ocupaciones que no, precisamente como que se asocian como típicamente a la escritura, la gestión rutina de registros hace que la mayoría precisamente de los empleados pues hicieran al menos parte del tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Al final, nosotros, independientemente de la motivación que tengamos, siempre vamos a tener como ese alcance y no tener contacto con la escritura, ¿sí? Por ejemplo, ya sea para poner una dirección, ya sea presente para colocar un mensaje o chatear, por ejemplo. Siempre estamos como en esa constancia, en ese constante precisamente de esa parte comunicativa a través de la escritura. Claro, ahora hay como usos contemporáneos para esto, ¿verdad? Algunas profesiones se usan típicamente con la escritura como los autores literarios, los periodistas, los redactores técnicos, eh, pero la escritura está como presente en la mayoría de las formas modernas de trabajo. Participación cívica, administración del hogar y actividades, por ejemplo, de ocio. ¿Por qué no decirlo también, verdad? Por ejemplo, los negocios y finanzas que hay, gobernanza y derecho, que en este caso muchos sistemas de gobierno modernos se organizan y consagran mediante constituciones escritas a nivel nacional y en ocasiones estatal u otros niveles organizativos. Las normas y los procedimientos escritos suelen guiar, porque es importante tenerlo en cuenta, las operaciones de las distintas ramas, departamentos y otros organismos gubernamentales que producen regularmente informes, otros documentos como productos de trabajo y para tener cuenta de las acciones y además de las legislaturas, que redactan y aprueban las leyes. Estas son administradas por el Poder Ejecutivo, que puede presentar reglamentos escritos adicionales que obviamente especifiquen leyes y su aplicación. Y los gobernandos, pues obviamente, pues en diferentes niveles, también suelen tener como mantener registros escritos de los ciudadanos sobre identidades, acontecimientos vitales como nacimientos, defunciones, matrimonios, divorcios. Entonces, pues, es importante como ese contacto también con los documentos. La concesión de licencias para actividades y controladas. Interacciones de tráfico y otras sanciones, y bueno, entre otros aspectos que hacen los gobiernos. Tal vez entre lo que más interesa, como en el caso, por ejemplo, de nosotros, la parte de la ciencia y jurisdicción. La investigación realizada en disciplinas académicas, eh, ya sea de ciencias sociales, ciencias políticas, bueno, ciencias sociales, ciencias naturales, publican típicamente como artículos en revistas o en monografías extensas. Los argumentos, experimentos, datos de observación y otras actividades recopiladas durante la investigación se plasman por escrito y sirven de base para trabajos posteriores. La recopilación de datos y la redacción de manuscritos pueden recibir apoyo mediante subvenciones que generalmente
requieren propuestas que demuestren el valor de su trabajo y la necesidad precisamente de financiación, por ejemplo, los que necesitan de dinero para esto, ¿verdad? Los datos y procedimientos también se suelen como recopilar en cuadros de laboratorio u otros archivos preliminares. Los preliminares de posibles publicaciones también pueden como presentarse en congresos académicos o disciplinares o también, por ejemplo, en servidores de tipo web de acceso público, para obtener como comentarios pares y generar interés en el trabajo. Claro, antes de la publicación oficial, esos documentos suelen ser leídos y evaluados por expertos competentes mediante revisión de pares. Claro, o sea, miren, eso de los pares es curioso porque ¿alguien sabe qué es esto de la revisión pares? ¿Alguien tiene idea de esto? O no sé si han tenido ese tipo de actividades con otros catedráticos. No, licenciada. Bueno, miren, pares es una herramienta bien, no sé, a mí personalmente nunca me gustó usarla ni inclusive cuando era alumno, ni cuando, porque sigo siendo alumno, porque estoy trabajando en mi tesis de maestría, pero por ejemplo cuando yo tuve unos seminarios de historia, te das cuenta, esos seminarios se llamaron Seminario Régimen Conservador, Seminario Régimen Independiente y Seminario siglo XX. Lo que hacía nuestra catedrática era que nosotros hiciéramos una propuesta de investigación. Y miren, como uno también es como, no sé si es medio sensible, no sé si lo vemos de esa manera, pero lo que hacía era que mi trabajo se lo mandaba a otro de nuestros compañeros. Y los compañeros tenían que leer el trabajo y hacer comentarios sobre nuestro trabajo. Y nosotros del trabajo del otro compañero. Entonces, no sé, ¿verdad? Eh, y nos ponían a decir, así como estoy ahorita, nuestra perspectiva sobre el trabajo del compañero. Y claro, o sea, a veces uno trataba como de maquillarlo para que el compañero se sintiera mal. Y otras veces nos poníamos de acuerdo para no atacarnos entre nosotros. Ya ven con el asunto, ¿verdad? Eso es comentario pares. Por ejemplo, que si yo les doy, por ejemplo, ustedes mandan sus trabajos en una investigación que les deje, por ejemplo, el trabajo final que les voy a dejar, que por ejemplo, el trabajo de Alexander Varías se lo dé a Ángel Barros, y el de Ángel Barros se lo dé a Alexander Varías. Entre ellos tienen que hacer comentarios del trabajo uno del otro y exponerlo aquí en público. En parte, ni lo que humillante es eso. Pero sí de eso, ¿verdad? Porque como la idea es, entre comillas, es como mejorar el trabajo con comentarios constructivos, no destructivos. Hay gente que se pasa de comentarios destructivos, obviamente, pero eso es otra cuestión. Entonces, entonces la elección por pares es esto. Sí, una evaluación de trabajo por parte de una o más personas eh, con competencias similares a la de los autores, ¿sí? Es una, como una forma de autorregulación por parte de profesionales, es como la parte más técnica. Y bueno, quienes determinan si el trabajo tiene valor y la calidad suficiente para ser publicado. Esa es la idea del comentario Pares, ¿sí? Entonces sí es un poquito como, no sé, como, no degradante, sino humillante que le digan a uno, mira, tu trabajo no sirve. No, no dicen así, pero uno lo siente así, ¿verdad? Es como el mío que uno le da, pero al final de cuentas no es para eso, sino es para la mejora precisamente de la redacción y ortografía y la comunicación que uno dé sobre esto. Ahí está. Y entro. Es una comunidad que entra. Bueno, y la publicación no establece como las afirmaciones o los hallazgos de un trabajo como verdades absolutas. Eso es muy cierto, aunque no quiera como decir, es que esto se tiene que hacer así porque no es, bueno, pero sí, realmente no sirve porque al final de cuentas, como en el caso de los fenómenos sociales, que es lo que, bueno, uno se dedica como a investigar, porque uno es cientista social, la sociedad es muy cambiante, sí, es muy cambiante, es muy evolutiva. Es cierto, o sea, a través de la historia han persistido ciertas cuestiones, pero por ejemplo, en caso de las investigaciones de fenómenos, casi siempre hay muchas cuestiones que no se terminan de esclarecer del todo, a pesar que uno investiga a profundidad.
Entonces, las investigaciones de fenómenos sociales, inclusive las científicas, van evolucionando, van cambiando, van renovándose, el tema va renovándose, se va ampliando, se va profundizando con otros investigadores, eso siempre va a ser así. Puede ser como ciertas redenciones con ciertas ramas también de las mismas ciencias sociales, por ejemplo, con el caso del derecho, porque el derecho es muy rígido, porque se dedica mucho a la parte de la ley, ¿sí? Entonces, ese es el problema con ellos, pero ellos tienen su propia metodología. Los que dedicamos a la parte de las investigaciones sociales tenemos otra metodología, otro sistema. Entonces, a veces no concuerdan, pero obviamente porque cada una tiene sus diferentes formas, eh, como de la parte de técnicas y métodos, ¿sí? Eso es siempre hay que tener en cuenta. Bueno, cuando el trabajo, bueno, cuando el trabajo aparecen artículos de revisión, manuales, libros de texto u otras recopilaciones y otros lo citan para la base de sus propias investigaciones, se codifica como conocimiento contingente confiable, o sea, o sea, que se puede confiar para la investigación, ¿sí? Eso es importante. Claro, también otra cuestión aquí quien se dedica mucho a la parte de escritura también son los periodistas. Noticias, la información periodística que a ustedes les va a servir en el futuro cuando hagan las cuestiones de sus tesis, ya sea trabajos técnicos, trabajos de tesis de grado, cuando se dedican a la parte del doctorado o maestría, no sé. Son fundamentales para la participación, porque en estos periódicos participa la ciudadanía. Y como los periodistas, pues no son como tan cientistas como son como nosotros, pues, digamos de una manera, porque ellos tienen su propia forma de ciencia, ¿sí? La ciencia de la comunicación, ¿sí? Y como lo que ellos necesitan como comunicar eventos, acontecimientos, noticias, ¿sí? Y entonces nosotros lo que hacemos como ampliarnos precisamente nuestras investigaciones a través de lo que ellos den, porque al final, con el paso del tiempo, se han convertido en fuente primaria de información, ya sea para los casos que uno esté investigando, uno esté registrando, no sé, como un delito se va desarrollando en algún lugar del mundo, no sé, se puede. Algún fenómeno social, como en mi caso de mi tesis de maestría, yo estoy haciendo con eso. Solo que en mi caso yo estoy haciendo noticias, no, yo estoy trabajando con noticias del siglo XIX. Sí, un poquito complicado, pero es bonito porque uno se da cuenta cómo era la sociedad entre 1850 a 1900, incluso un poquito más. Y uno se da cuenta que hay cosas que no cambian, hay cuestiones que no cambian. Bueno, la cuestión es que ellos ven como el estado de comunicación, incluyendo acciones integridad precisamente de gobiernos y funcionarios, y también, por ejemplo, eventos culturales, eventos de tradiciones, eventos de economía, en el caso del periodismo, ¿verdad? Desastres naturales, y, ¿por qué no? También eventos geopolíticos, conflictos, deportes, entretenimiento, libros, actividades de ocio, eh, religiosidad popular, en el caso de los países que tenemos también, la parte regada, la parte del catolicismo especialmente, eh, en que tenemos ese sincretismo muy arraigado. Claro, o sea, el periodismo realmente se damos de los periódicos como tal, hasta el siglo XVIII, finales. Empezaron ahí como un expansionismo. Antes no había tanto esto, ¿verdad? Y todo el siglo, hasta el siglo XX y el siglo XXI. Y claro, o sea, se dan cuenta que con lo que pasó con lo de la pandemia, la parte del periodismo se trasladó puramente a la parte tecnológica, por ejemplo, en la red social. Eso es importante. Ahí sí uno se da cuenta que ahora tenemos alcance de la parte de las noticias en donde sea, ¿verdad? Antes la gente ni se enteraba qué pasaba, la verdad. Hasta después se enteraban, ¿verdad? Claro, porque no hablamos también la parte de educación, ¿sí? Ahora bien, tenemos también lo que se va a llamar la parte de relación con el lenguaje hablado y el lenguaje de señas. Porque a veces pasa esto, que a veces somos como un limitante en ese aspecto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, ¿qué pasa? Está la parte como psicomotora, ¿verdad? La parte motora que tenemos en nuestro cerebro,
Y que con eso nacemos desde que somos niños, ¿verdad? Inclusive, se dan cuenta que en el caso de los niños pequeños, ellos a veces se comunican por señas, cuando todavía no pueden empezar a hablar. Así es esto, ¿verdad? Y la cuestión es que, por ejemplo, y aquí inicia el lenguaje hablado y de señas. La escritura y el habla y el lenguaje de señas son tres modalidades distintas del lenguaje. Cada una características y de convenciones únicas. Al hablar de las propiedades comunes y modalidades del lenguaje, la persona que habla se comunica mediante señas y se escribe se denomina emisor. Y la persona que escucha, ve o lee se denomina receptor. Yo creo que ya se ha comentado sobre esto. Y las modalidades del lenguaje hablado de señas y escritos se influyen mutuamente. Y los límites entre las convenciones de cada uno son fluidos, especialmente en contextos escritos informales como tomar notas rápidas o publicar en redes sociales. El hablado y el de señas suelen ser como más inmediatos, reflejando como el contexto local de la conversación, las emociones de los agentes. Es como que usted, por ejemplo, cuando... bueno, eso se va a ver cuando usted lleve el curso, no se van a ver, no sé si usted estará, pero en el pensum, pero el de entrevistas e interrogatorios, porque ahí se tiene que hablar de esto, ¿verdad? Cómo se da la parte de comunicación para las preguntas, ¿verdad? Eso es importante tenerlo en cuenta siempre, ¿verdad? Y la forma que también uno va a tratar de comunicar con la persona a la cual uno está entrevistando, o uno entrevista, a veces pasa, ¿verdad? Que uno entrevistan también. ¿Por qué? Porque el lenguaje corporal habla mucho. Sí, eso es importante tenerlo en cuenta siempre, ¿verdad? El lenguaje corporal habla mucho. Es como una escritura no hablada. Y inclusive esto, un ejemplo que les puedo quedar muy claro de la vida cotidiana, es como cuando uno manda un mensaje y de la parte escrita dice una cosa y la interpretación que uno le quiere dar al mensaje es otra, ¿verdad? Oigan, tenemos esa barrera que no nos estamos viendo, ¿verdad? Eso puede ser. Inclusive hay gente que dice, mejor hablamos por en persona porque en teléfono el mensaje no te entiendo qué quiere decirme. Porque tal vez uno quiere dar un mensaje de amor y que para otra persona piensa que le está reclamando algo, ¿va? Puede pasar, puede suceder, ¿va? Y la persona se ofende, y cuando realmente no era la intención original. Entonces, por ejemplo, por eso es que la parte como hablada, personal, la parte de señas, así como cuando uno está así como que haciendo esto que usted no yo, ¿verdad? Es como más inmediata que la parte escrita, ¿verdad? Entonces, las expresiones suelen ser como menos premeditadas, tienen como a prestar vocabulario informal y oraciones más cortas, como yo lo estoy haciendo ahorita, ¿verdad? También se utilizan principalmente en el diálogo y como tales incluyen elementos que facilitan la toma de turnos, eso incluye, por ejemplo, características de tipo prosódicas, como a la atenuación, o sea, la prosodia es el ritmo, el acento, la intensidad con la que una persona como presenta sus palabras para comunicar al otro, ¿verdad? Y las muletillas, que, bueno, en muletilla es como cuando uno usa como cuestiones de relleno, vacilación o planificador del sonido. Como por ejemplo lo que uno dice así como de a, esas son muletillas, ¿sí? Porque lo que pasa es que esto se usa con una pausa para pensar, pero que aún no se terminó como de hablar, ¿sí? Claro, entonces hay que tomar en cuenta, eso no es como para también confundirse con las palabras de relleno. Por el contrario, el lenguaje como escrito suele ser como más estructurado y formal, ¿sí? Así que por eso uno le decía una vez, a mí me dijeron una vez, eh, fue en la clase de maestría, no me recuerdo, sí. El docente nos dijo una vez, me lo tomé toda vez, que se me secó la garganta, que mientras uno más lee, por ejemplo, lee libros, literalmente, el lenguaje va a ser más fluido.
y va a ser como más también estructurado y formal. Pues, por eso es que, por ejemplo, nos recomendaban a nosotros que lo leyéramos bastante cuando escribiera, porque decían eso, como uno lee los documentos, es lo que uno ve cuánto ha leído la persona y cuánto sabe la persona, ¿verdad? Eso es importante. Claro, cuando uno está hablando así como pues haciendo yo ahorita, es porque uno trata como de buscar como el lenguaje más como inmediato, el lenguaje más técnico, formal, que uno tiene como para poder comunicar con ustedes. Claro, usando también la parte como de palabras cortas, frases cortas, también esta parte sobre, mm, sí, como un lenguaje como más coloquial, más como más del, uno usa más cotidiano. Entonces, obviamente hay que tomar en cuenta que el lenguaje escrito también puede transmitir significados sin la ayuda de un tono de voz, expresiones faciales o el lenguaje corporal, y lo que a menudo resulta como descripciones más detalladas, profundas y explícitas. Esto te ayuda con la gramática. Obviamente, la gramática son unos tipos como gramaticales. Y claro, precisamente, por ejemplo, cláusulas, sintagmas, terceras personas, primera persona, son cuestiones que hay que tomar siempre en cuenta. Y está como llamado embalaje de la información, o también el llamado el empaquetamiento de la información, que es la forma en la que la información se presenta dentro de una oración. Es decir, el orden lineal en que se presenta, por ejemplo. Eh, ¿Qué por ejemplo les puedo dar aquí? Bueno, en el bosque hay, hay tres árboles. Tienen su informativa diferente. A estos son tres árboles en el bosque. Claro, o sea, en inglés sería esto como on the hill there was a tree. Eh, que, bueno, y el otro sería como there was a tree on the hill. Si bien, bueno, al menos en inglés, la segunda estructura es más común, ¿sí? Sí, porque, por ejemplo, es lo que comentaba inicialmente con la canción en inglés, que es diferente. Yo comentaba anteriormente sobre, hay que tener en cuenta que la parte cultural y la parte demográfica, la parte como del lugar donde uno desarrolla el lenguaje y la escritura va a ser diferente. Dependerá, o sea, pues eso va cambiando. Claro, o sea, el vocabulario, que es la parte léxica, ¿verdad? Eso es importante hacerlo en cuenta también. Ahora, vamos a, con el último, vamos a seguir con esta presentación. Y bueno, el pensamiento del escrito que os comentaba. El proceso puede presentarse de la siguiente manera. Tenemos un pensamiento, esto va a pasar en planificación, una selección de palabras, la programación motora, el movimiento, el trazado gráfico y la escritura, así como se desarrolla esto. Entonces el cerebro organiza la información que se desea comunicar y posteriormente coordina los movimientos, así que necesarios para producir los signos gráficos. Bueno, así que el proceso precisamente así que de escritura, la planificación, eh, la destreza, la revisión, la edición y la publicación, que son precisamente parte también de esto. Tenemos primero la primera etapa de formación de la idea. Antes de escribir, la persona debe determinar qué desea comunicar, es lo que comentaba anteriormente, ¿verdad? Si es un dato numérico, si es un dato demográfico, si es un dato estadístico, si es un dato, no sé, económico, si es un dato cultural, si es un dato histórico. Bueno, esta etapa interviene en procesos cognitivos como pensamiento, la parte de memorizar datos, la parte de la cognición, la parte de atención a la que estamos viendo, la comprensión, o sea, tratar de comprender qué estamos viendo, qué es lo que estamos procesando, cómo lo vamos a manejar en la parte del lenguaje comunicativo, y hay que organizar ideas, ¿sí? Porque sin esto no podemos tener como en cuenta esto, ¿verdad? Ah, esa no es buena opción, esta vez. Fue de la, ay, ¿qué pasó?
Bueno, no pueden decir esto género literario, eso no es parte de. Va, en la segunda etapa, la formulación lingüística. Entonces está como la promesa selección de la persona selecciona palabras, frases, significados, orden de las palabras, estructuras gramaticales, y aquí se produce como una transformación. Idea al lenguaje, el lenguaje se transforma en palabras, que son símbolos, y posteriormente estas palabras se convierten en signos escritos. Y con significado, obviamente. La tercera etapa es la programación motora. Una vez determinado precisamente qué se quiere escribir, el cerebro debe organizar los movimientos necesarios para realizar los trazos. Se determina dirección del movimiento, secuencia de los trazos, la velocidad, ¿sí? La presión, coordinación y amplitud. Y esta programación permite que los movimientos se realicen de manera cada vez más automática. Y tenemos la cuarta etapa, la ejecución motora. El órgano cerebral llega como sistema motor y se producen los movimientos necesarios y participan principalmente el cerebro, el sistema nervioso, los nervios periféricos, los músculos, obviamente las manos y los dedos, la muñeca y el antebrazo. Ay, no, esos que chicos que están aquí, omítanlos. Se fue también de cómo se llama, del formato donde dice la presentación. Entonces el movimiento genera un trazo gráfico en el que pueden observarse la dirección, la forma, el tamaño, la presión, la velocidad, la inclinación, la continuidad, el espaciamiento y los enlaces. Entonces, estas características pueden presentar variaciones relacionadas con hábitos gráficos de cada escritor. Y tenemos la automatización de la escritura. La escritura se aprende mediante repetición y práctica. Durante la infancia, escribir requiere una gran cantidad de atención consistente. Con la práctica, hay aprendizaje, y el aprendizaje debe tener repetición, obviamente, porque obviamente, uno le dice, bueno, yo aprendí tal cosa, pero si uno no lo pone en prácticamente, no lo va a ejecutar de una forma óptima. Le damos la automatización, el hábito gráfico, y por esa razón una persona adulta normalmente puede escribir sin tener que pensar conscientemente cada movimiento que realiza. Claro, a veces sí. Porque, por ejemplo, si uno dice, miren, escríbame esta palabra con buena letra, obviamente uno lo va a pensar y uno escribe bonito. Pero como, por ejemplo, cuando uno está estudiando o uno quiere salir rápido de lo que uno está diciendo o captar lo que uno es el profesor, escribe demasiado rápido y, obviamente, distorsiona la letra. Porque pasa, créeme, eso pasa muy a menudo. Claro, están como esas clasificaciones de sistemas de escritura que comentamos la semana pasada, que están más temas fonológicos, temas logográficos, pero no voy a entrar tanto en eso porque eso no, ya lo vimos la semana pasada y se me tardaría más en volverlo a repetir una y otra vez. Claro, para terminar esto tenemos la llamada alfabetización. Es con la capacidad de escribir de una perspectiva grafémica. Esta capacidad requiere la habilidad como de reconocer o reproducir correctamente los grafemas, las unidades más pequeñas del lenguaje escrito. La alfabetización es un factor clave en el mundo social, en primer lugar, porque sustenta el éxito de la educación formal, donde la capacidad de comprender libros de texto, escribir ensayos, interactuar con materiales didácticos escritos es fundamental. Un alto nivel de alfabetización puede conducir a un mejor rendimiento académico, abriendo las puertas a la educación superior y a oportunidades de formación especializada. En el mercado laboral, el dominio del lenguaje escrito suele ser un factor determinante para oportunidades de empleo. Es importante siempre tener en cuenta, ¿verdad? Y claro, ¿por qué digo todo esto? Porque al final de cuentas, cuando veramos la otra semana, no, la semana que regresemos es que no me acuerdo si ustedes tienen examen parcial el domingo 23, ¿no se acuerdan?
Sí, va. Creo que sí. Eso me parece. Va. Em, bueno, regresemos para la segunda fase. Para terminar de rematar esta parte, vamos a hablar de la grafología y la grafotecnia. Que uno se dedica a la parte como de analizar como la psicología de la persona que escribe, que es la grafología. Y la grafotecnia es la ciencia que se dedica al estudio más como técnico del formato del documento. ¿Sí? Entonces vamos a ver precisamente esto de altos niveles, por ejemplo, de construir la letra y el lenguaje que usa la persona que escribe ciertas, los documentos. Eso es importante siempre tenerlo en cuenta. Bueno, precisamente, pues, la ortografía que os comentaba, eso también es importante. Puede clasificarse en grandes rasgos de tipo, pues, bueno, en sí la escritura, la ortografía, es un conjunto de convenciones para escribir un idioma. Incluye, por ejemplo, puntuación, límites de palabras, uso de mayúscula, división de palabras con guiones y énfasis. Y bueno, la mayoría de las lenguas nacionales e internacionales tienen un sistema de escritura establecido que ha sufrido una estandarización sustancial, por lo que presentan menos variación dialectal que la lengua hablada. Estos procesos pueden fosilizar patrones de comunicación que ya no se observan de forma rutinaria en el habla. Por ejemplo, tener, no creo que otro. Va. Bueno, también pueden reflejar esfuerzos deliberados por introducir variabilidad en áreas de la identidad nacional. ¿Sí? Y las normas de ortografía se desarrollan a través de la influencia social, política, en diversos niveles como el contacto con la imprenta, en la educación, en el ámbito laboral y el Estado. En algunos países, bueno, han creado academias de lengua, de hecho. Pero la más famosa es la Real Academia Española, que es surgió en el siglo XVIII, por cierto. Porque antes escribían como toda su cara, es cierto. Se dio por experiencia que uno se topa con documentos antiguos, uno se topa con cada cosa que no entiende. Y también la Academia Francesa, son como los que más, como los que más desarrollados en ese aspecto. Ahora, por ejemplo, hay unidades de unidad de notación, también hay tipos de sistemas de escritura, también correspondencia de pronunciación, y un montón de cuestiones ahí curiosas. Bueno, voy a dejar de compartir. Bueno, pues chicos, esto era lo que tenía para ustedes el día de hoy. Saben que mis clases pues no duran más de una hora porque el tema a veces se quedan cortos para que uno necesita darles. Como comentaba, la próxima semana les voy a dejar una clase sincrónica. Es decir, les voy a dejar una actividad, les voy a dejar lo que es también su comunicación de lectura. Eso es lo que vamos a tener el próximo domingo 16. Eh, el siguiente domingo 23, si no recuerdo, es examen parcial. Va a venir lo que hemos visto ahorita de la historia de la escritura, un poquito lo que van a ver la otra semana que les voy a dejar. No va a ser muy largo. Se hace en la plataforma de la universidad, así, preguntas de. Ah, no sé cómo. ¿Cómo se llama? De sección múltiple.